Para nosotros es un placer y nos llena de satisfacción el poder bendecir tu vida con nuestra programación. Estás conectado al canal de YouTube del Pastor Orlando Ayla. Quisiera compartir con ustedes dos versos de la palabra del Señor para traer una reflexión en este día maravilloso, y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Evangelio de Marcos, capítulo número 1, gloria al Señor, el versículo número 12, para compartir la palabra de nuestro Dios. Marcos, capítulo 1, versículo número 12, gloria al Señor. Quiero reflexionar en este día. Marcos 1:12 dice la palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Luego fue impulsado por el Espíritu al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Padre, gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra. Permite que tu palabra llegue a cada necesidad para bendición e inspiración por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero reflexionar en este día sobre campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento. Y en la vida tradicional judía estaba establecido que el momento de entrar al ministerio era a los 30 años. Eran bautizados, y luego también pues era el momento de ejercer. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego él iba a tener su iniciación ministerial, pero él tuvo que pasar un proceso y tuvo que ir a un campo de entrenamiento, que yo quiero traerlo como base para que también sea de entendimiento y de edificación para tu vida, para que tú sepas que también tú tienes que pasar por un momento de entrenamiento, campo de entrenamiento. Cuando una persona es reclutada en la policía, lo mandan a una academia, y obviamente es el paso de ser capacitado, de ser entrenado, y le presentan diferentes escenas a la cual le están indicando que posiblemente tendrá que enfrentarse. No todos los que pasan por ese entrenamiento tienen que enfrentarse a lo que ellos estudian y aprenden, pero muchos tienen que ir a eso y más. Igual que en el ejército, lo mandan a un campo de entrenamiento y le van diseñando escenas de la cual ellos posiblemente tengan que enfrentarse en el ejercicio de su función. En el ministerio y en la vida del creyente, también nosotros necesitamos tener e ir a un campo de entrenamiento. El creyente tiene que estar capacitado para enfrentar las batallas de la vida, para enfrentar lo que muchos llaman la guerra espiritual. La guerra espiritual comienza desde el momento que tú levantas tu mano para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y a medida que va pasando los días, cada día es una batalla. Por eso el creyente necesita ir a un campo de entrenamiento. ¿Y quién es el que nos puede impulsar al campo de entrenamiento? ¿Quién es el que nos puede llevar al campo de entrenamiento? El mismo que nos va a acompañar en las batallas de la vida. Porque la vida es una batalla, desde que naciste hasta que te mueres. Y la batalla la puede ganar con Cristo
o la puede perder sin Cristo. Por eso cada creyente, cada vida, cada ser humano necesita un entrenamiento, necesita ir a un campo de entrenamiento. Una batalla que está tipificada desde y dirigida desde el principio de la creación. Satanás se rebeló contra Dios, Lucifer se rebeló, y entonces cuando vino, agarró al hombre, cuando el hombre fue creado, lo tentó, el hombre perdió la batalla, pero entonces Dios habló de una revancha. Le habló al hombre de que iba a levantar a alguien, se lo dijo a la serpiente, se lo dijo a los demonios, se lo dijo a Satanás, que iba a levantar a alguien de la simiente de la mujer, que iba a venir a pelear y a enfrentar el desafío que Adán no pudo resistir. Hubo uno en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sí vino a enfrentar. Vino a enfrentar, y estaba la sentencia de la muerte de la serpiente. Dios le dijo: te va a herir en la cabeza. Tú vas a tratar de resistir, pero Él te herirá en la cabeza. Tú lo herirás en el calcañar, que era el proceso en el cual nuestro Señor y Salvador enfrentó por el rescate de nuestras vidas. Él tuvo que recibir esa herida, pero en el inicio de su ministerio dice claramente aquí que luego que Él sube del Jordán, Dios lo inviste con el poder de su Espíritu. Vio el Espíritu descender en forma de paloma viniendo sobre Él. Ahí vino Dios, lo tomó, y entonces dice que fue, utiliza Marcos esta expresión, fue impulsado por el Espíritu al desierto. Diferentes intérpretes del Nuevo Testamento tanto enfocan la expresión de Mateo, que lo ilustra de otra manera, y la expresión de Lucas, que los tres sinópticos son los que presentan esta escena donde nuestro Señor es llevado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu, movido por el Espíritu al campo de entrenamiento. La grandeza de nuestro Dios es que en tu campo de entrenamiento Él te capacita, te orienta, te da la sabiduría, te reviste de su poder, de su gloria, de su autoridad, para que tú puedas resistir. Él te enseña cuáles son los armamentos, cuál es la armadura de Dios, para que tú te puedas revestir con esa armadura y tú puedas estar firme frente a las acechanzas del diablo. Te lleva al campo de entrenamiento, pero está instruyéndote, no te deja solo. Él está contigo como poderoso gigante para que tú puedas resistir los embates del enemigo. Y entonces el Espíritu Santo te toca, porque desde que creíste y tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, entonces te enseña esa vestidura que tú tienes que tener para poder resistir. Nosotros no podemos resistir con nuestra propia capacidad, con nuestro propio entrenamiento, con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia armadura, con nuestra propia fuerza, sino con toda la armadura de Dios. Cuando Saúl estaba preparando a David para enfrentarse a Goliat, era una gran ironía, porque Saúl no se atrevía a enfrentar a Goliat, y le dijo a David: tú lo puedes enfrentar con mis armaduras, porque Saúl era un guerrero. Pero cuando David se puso la armadura de Saúl, David dijo: yo no puedo enfrentar al enemigo con tu armadura, porque Saúl no tenía la unción, no tenía la autoridad, no tenía la aprobación, no tenía la guianza de Dios. Y David decía: yo voy al campo de entrenamiento, pero yo tengo la armadura de Dios. Y eso es lo que nos hace falta para nosotros poder enfrentar los desafíos. Nadie puede por su experiencia, nadie puede por su capacidad, nadie puede por su fuerza, pero sí podemos cuando Cristo está en nosotros y con nosotros y por nosotros. Es donde Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra del Señor nos habla que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, luego fue impulsado por el Espíritu al desierto.
El desierto era un lugar inhóspito, un lugar, y habían varias expresiones, tanto en griego como en arameo y en hebreo, para ilustrar desierto. Y todas ellas se refieren a diferentes lugares y los estados de los lugares. Porque había un desierto que estaba cerca del Jordán. Ese desierto estaba favorecido por el fluir de ese río. Pero también había unos desiertos completamente inhóspitos. Y el Señor fue llevado al peor lugar, pero fue movido por el Espíritu. Dijo, ya tú vas a entrar en esa batalla, ya tú vas a comenzar a ejercer el propósito por el cual tú has venido aquí, y entonces va a ser impulsado por el Espíritu. Cuando él va allí al desierto, allí lo estaba esperando, y en ese campo de entrenamiento él tenía que estar 40 días, primer lugar, movido por el Espíritu. Y pudiera yo ilustrar varios pasajes bíblicos donde el Espíritu movió a hombres de Dios, como pasó en capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, cuando Elías fue movido por el Espíritu, y cuando está dialogando con Abdías, uno de los siervos de Acab, y le dice, mira, dile a Acab que yo quiero hablar con él. Y él le dice, no, porque cuando yo vaya donde Acab, el Espíritu te va a mover, y ya tú no vas a estar aquí. Y ahí ilustra lo que es movido. El Espíritu a veces movía a esos hombres de Dios para llevarlo al entrenamiento. Después en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, el Espíritu es el que mueve a Elías y se lo lleva. Y Elías es llevado, un torbellino lo arrebata, pero era el poder del Espíritu Santo. Un carro de fuego separa a Elías de Eliseo, y entonces él es elevado, movido por el Espíritu. Si vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que tanto Jesús fue movido por el Espíritu, como también Felipe. Felipe fue movido hasta el carruaje del eunuco para llevarle la palabra del Señor. Lo arrebató el Espíritu, y también el Espíritu movió y guió a Pablo en su trayectoria misionera para cumplir con los planes y propósitos de Dios. El Espíritu lo impulsó a Jesús al desierto, pero lo impulsó por 40 días. Jesucristo iba a estar en ese campo de entrenamiento, en ese campo de batalla, y es impresionante analizando el pasaje a lo que nuestro Señor y Salvador se tuvo que enfrentar allí en aquel desierto. ¿Por qué? Porque Satanás sabía cuál iba a ser la trayectoria, cuál iba a ser la función, cuál iba a ser su ministerio, y entonces allí tuvo que enfrentar 40 días, tuvo que ir a aquel desierto. Y el número 40 en la palabra del Señor, en estos días que estamos viviendo la llamada cuarentena, es un número que juega un papel protagónico en la palabra del Señor. Porque 40 días fue que tuvo que estar, el número 40 días estuvo lloviendo sobre la faz de la tierra. Y si vamos a seguir en el Antiguo Testamento, podemos ver que 40 años tenía tanto Isaac cuando fue a casarse, y también el número 40 juega un papel importante, porque en diferentes trayectorias de la palabra del Señor, tanto Jacob como Esaú a los 40 años se fueron a casar. Pero también podemos ver el número 40 en la vida de Moisés. Moisés tuvo 40 años en Egipto, tuvo 40 años en Madián, en el desierto, entrenándose, y después tuvo 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. Luego podemos ver en el capítulo 19 de Primera de Reyes cómo Elías también tuvo 40 años corriendo hasta Horeb, el monte de Dios. Moisés también tuvo 40 días en ayuno cuando Dios le iba a dar la ley. Y podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque
nuestro Señor Jesucristo fue presentado a los 40 días, según lo que estaba estipulado en el libro de Levítico, que la mujer tenía que purificarse 40 días y luego ellos fueron allí para presentar al niño. Y también nuestro Señor Jesucristo tuvo 40 días en ayuno en su campo de entrenamiento, y luego que resucitó tuvo también 40 días apareciéndosele a sus discípulos. El número 40 es un número muy importante dentro de lo que está establecido en la palabra de nuestro Dios, y es importante que nosotros entendamos. Pero luego que Él es llevado, está allí 40 días, entonces en el campo de entrenamiento vino el tentador. Y yo haciendo un análisis de esta experiencia, fue impactante. ¿A qué él se tuvo que enfrentar en ese campo de entrenamiento? ¿Cuál era el escenario en aquel desierto? No era sencillamente que habían piedras y arenas, no. La palabra del Señor habla de que cuando llegó allí estaba Satanás. Allí había una manifestación de demonio. Y Satanás comenzó a enfrentarlo en aquel campo de entrenamiento. Aquella presión era terrible. Aquella presión era una cosa insoportable. Y no solamente que se enfrentó a los demonios, no solamente que se enfrentó a Satanás, sino que allí aquello estaba lleno de fieras. Y la expresión que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de fiera, estaba hablando de animales destructivos, de animales que devoraban, de animales que no tenían compasión de nadie, porque obviamente un animal no tiene compasión de nadie, pero él estaba allí en medio de fiera. ¿Cómo podía resistir? Porque aparte de la guerra espiritual, aparte del desafío de los demonios, aparte de que Satanás estaba enfrentándolo cara a cara, cuerpo a cuerpo, y le estaba gritando: tú no vas a ejercer el ministerio, tú no vas a poder llegar al propósito que tú te has propuesto, tú no tienes que hacer eso. Y allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba enfrentándolo. El Espíritu lo impulsó al desierto, el Espíritu lo cobijó con su gracia, pero allí él estaba frente a Satanás, frente a frente a los demonios. Y en tu guerra espiritual, en tu batalla espiritual, en la mentalidad, en el desafío de angustia, de dolor que tú, tu casa, tu familia, tu ministerio están pasando, que a veces Satanás te enfrenta y te dice que te suicide, que tú no vas a poder cumplir con los planes de Dios, dile que no. Ya el Espíritu Santo te ha cobijado con su gracia. Enfréntalo, no con tus fuerzas, sino con el poder, la gracia y la autoridad del Espíritu Santo, como pasó con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo lo advirtió bien claro cuando estaba llevando a los efesios al campo de entrenamiento. Él le dijo: le voy a explicar un detalle. Fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza, para ustedes poder enfrentar esa batalla. Pero tienen que revestirse con la armadura de Dios. Tú no puedes con tus fuerzas, tú no puedes con tu psicología, tú no puedes con tu conocimiento. Tienes que revestirte de toda armadura de Dios para que tú puedas resistir esa guerra espiritual, para que tú puedas resistir contra los dardos del diablo. Explicó claro Pablo: no tenemos lucha con sangre y carne. Porque a un hombre tú le das un golpe, le das un palo, lo hace cualquier cosa. Trata de hacerle, como decíamos nosotros, una llave para tirarlo al piso y hacer cualquier cosa y neutralizarlo. Pero Pablo decía: este juego es diferente. Aquí no vale con tu entrenamiento físico, aquí no vale con tu constitución física, aquí no vale con tu destreza como deportista. No, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Aquí se pelea a otro nivel. Tú tienes que enfrentar otras dificultades. Es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo, de una manera u otra, aunque tú no te hayas dado cuenta, es una batalla espiritual. Satanás no está contento con que tú le sirvas al Señor. Satanás no está contento con
con que tú perseveres, pero tú tienes que refugiarte en el poder y la autoridad de ese Dios que te escogió, que te llamó, que te trajo de cualquier país donde tú hayas venido a esta ciudad de Houston, para que tú seas un guerrero en favor del poder, la autoridad y la gloria del reino de los cielos. Vuestra lucha no es contra sangre y carne. Jesús fue allí y llegó al desierto y tuvo que enfrentarse. A mí me impacta esta experiencia, porque aquí Marcos está hablando específicamente y dice que estaba con las fieras. Ustedes saben que él no tuvo descanso, no tuvo tranquilidad. 40 días de batalla. Oye, y esa fiera rugiendo: te vamos a destruir, vamos a acabar contigo, tú no vas a poder cumplir con el plan y el propósito. Y el Señor Jesucristo, con esa investidura de ese poder, de esa autoridad, que lo manifestó un día en el capítulo 4 del libro de Lucas, verso 18, cuando él dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ungió Jehová. Él también te ha ungido a ti para que tú puedas resistir. Tú no puedes con tu fuerza, tú no puedes con tu capacidad, tú no puedes con tu entrenamiento. Tú necesitas ir al campo de entrenamiento de Dios. La vida es una guerra, la vida cristiana es una batalla, la vida cristiana es una lucha, la tentación es una pelea infernal. Todo aquel que desea vivir piamente padecerá persecución. Hay angustia, hay dolor, hay dificultad. Tú estás en un campo de entrenamiento, pero tú no vas a poder enfrentar al enemigo con la vestidura de Saúl, con tu propia vestidura militar. No, tiene que ser con la gracia, el poder, la autoridad y la gloria del Dios que te escogió por soldado. Solamente la gracia de Dios te puede ayudar para que tú puedas resistir contra las acechanzas del diablo. Nadie puede vencer por su propia fuerza. Toma toda la armadura de Dios. Fortalécete en la fe. Fortalécete en la gracia de nuestro Dios. Fortalécete en el poder del Espíritu Santo, para que tú puedas resistir, para que tú puedas pelear la buena batalla. Pero qué glorioso que Satanás le dijo: no tiene que ir a la cruz. Satanás le dijo: no tiene que ir al Calvario. Satanás en esa batalla le mostró todo lo que le iba a pasar. Y Jesús le decía, como le dijo Eliseo a los profetas que le estaban diciendo que Elías iba a ser arrebatado: sí, yo lo sé, callad. Y Jesús solamente lo combatió con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escrito está: Satanás le ofreció gloria, Satanás le ofreció fama, Satanás le ofreció fortuna, que es lo mismo que te ofrece a ti para que tú caigas en tentación. Pero Jesucristo lo combatió con la palabra. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no necesita fallarle a Dios para poder sostenerse en la tierra. Al contrario, necesita serle fiel al Dios Todopoderoso para que Dios le dé la corona de la vida. Lo que necesite buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y dice la palabra que cuando resistió aquella tentación, aquellos 40 días de guerra espiritual, de ataque, de esas fieras rodeándolo y diciéndole: te vamos a acabar. Entonces, cuando se culminó el tiempo de los planes y propósito de la prueba, que el Espíritu lo impulsó, entonces vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles a decirte: pasaste la prueba. Vinieron ángeles a servirle, como cuando él estaba en Getsemaní, que vinieron ángeles a fortalecerlo, como él le dijo a Pedro cuando estaban en el huerto y Pedro sacó la espada para pelear. No, yo puedo llamar a legiones de ángeles para que vengan a pelear, pero eso no es necesario, Pedro. Lo que maten a espada morirá. Tu batalla no es carnal,
Tu batalla no es material. Tu batalla no es contra tu esposo, tu esposa. Tu batalla no es contra tus hijos que están haciéndote la guerra o desafiándote. No es contra tu jefe, no es contra tu empresa. Tu batalla es espiritual y tú la puedes ganar vistiéndote con toda la armadura de Dios para que estés firme. Lo más importante es que no claudiques. Lo más importante es que mantenga la fe. Lo más importante es que pelee la buena batalla. Lo más importante es que tome la armadura de Dios, que tome todo el escudo de la fe, y sabiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay victoria en el Dios poderoso que te escogió, que te llamó, que te libertó, que te ha investido con el poder de su Espíritu para que tú puedas resistir los desafíos de Satanás, los desafíos de las tinieblas. La tentación van a llegar a tu mente para que peques, para que claudiques, para que te aparta, para que no puedas resistir. Pero el Espíritu Santo te reviste y te fortalece y te dice: pelea, no te rindas, sigue adelante, yo estoy contigo, yo te levanto, yo te voy a restituir, yo te voy a ayudar, no desmayes, vístete con toda la armadura de Dios. Hay un poder y una misericordia para ti, para tu hogar. Que la gracia y la bendición del Señor estén contigo y los tuyos. Y tú entiendas que Dios te ha llamado a un campo de entrenamiento. Entiendas que todo aquel que es llamado por soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Entienda que tú tienes que pasar el entrenamiento, pasar la prueba. Entienda que tú no estás solo en tus batallas, que tú no estás solo en tu desafío. Entiende que el Espíritu te impulsa y está contigo en las tentaciones, en los desafíos. Ampárate de la misericordia cuando ya tú no sientas fuerza para continuar. Cuando tú pienses que todo se ha terminado, humíllate delante de la presencia del Señor. Cuando tú sientas que hay una resistencia en tu mente, en tu corazón, que hay un martilleo golpeándote tus pensamientos, te digo lo que Santiago le dijo a la iglesia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El Señor está contigo como poderoso gigante para ayudarte. Así es que Dios te ha llamado a un campo de entrenamiento, pero Él te dice que tú no estás solo. Él te dice que tu batalla no es tuya, que Él pelea por ti, que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, que te llamó, que te perdonó, que te libertó, que te rescató. No vas a volver a las drogas, no vas a volver a la fornicación, no vas a volver al pecado, no vas a volver a la maldad, no vas a volver al ocultismo, sino afiánzate a la fe, refúgiate en la gracia, en el poder y en la autoridad de ese Dios que te escogió por soldado, no para que muera, no para que sea derrotado, no para que sea destruido, sino para que levante bandera de victoria por el poder, la autoridad y la gracia de ese Espíritu que te ha revestido y eres más que vencedor. Que Dios te bendiga en este día, que la gracia de Dios esté contigo y que tú puedas participar de la gloria y la bendición de ese Dios. Tú no estás solo en tu batalla, estás en un campo de entrenamiento, pero no estás solo. Eres impulsado por el Espíritu al desierto, pero Él no te va a dejar solo, no te va a desamparar. Así es que pelea la buena batalla y resiste en Cristo, que habrá victoria. Después de un proceso de la cruz, entonces los cielos se abrirán y te recibirá la corona de vida y te sentarás con Cristo en los lugares celestiales. La gracia de Dios te alcance en tu batalla, en tu desafío. No desmayes, no te rindas y entiende que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Dios está contigo como poderoso gigante. Yo quiero orar por ti, por los que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también especialmente por la palabra que el Señor nos trajo en este día. Quiero orar por las personas que están en batalla, que Satanás lo ha querido llevar a claudicar, que Satanás lo ha querido llevar a arrastrarse nuevamente en el pecado, que Satanás le ha querido decir que ellos no valen nada y que ellos no van a poder vencer. Quiero orar por ti en estos momentos. Señor soberano de amor y de misericordia,
En estos momentos te presento a cada uno de los fieles, de las personas que quieren reconciliarse contigo, aceptarte como Señor y Salvador. Te pido que tu poder y tu gracia sea con ellos, que ellos puedan ser impactados con tu bendición, con tu perdón, con tu gracia, con tu misericordia. Te pido, Padre bueno, que tú los salves, los cubra con tu sangre preciosa y los revista con tu Espíritu Santo, para que ellos puedan resistir la batalla y perseverar hasta que tú vengas o hasta que sean llamados de esta tierra. Señor, los que están enfermos, los que están enfrentando dificultades y desafíos de las tinieblas, te pido que tú te glorifiques en ellos, que tú los sanes, los fortalezcas, los liberte, los ayude y que ellos puedan glorificar y bendecir tu nombre. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Qué glorioso es poder compartir contigo, poder compartir la palabra del Señor, y le pido al Señor que te sane, te fortalezca, te ayude y que tú puedas entender que estás en un campo de entrenamiento, pero que tú no estás solo. Dios está contigo, el Espíritu Santo te revistió y manda a sus ángeles.